¿Qué opina el testimonio bíblico sobre cómo es que contempla Dios la sabiduría de los seres humanos? Hola, soy Dionisio Bailer, autor del libro que se titula Hablar sobre Dios desde la Biblia. Y en esta serie de presentaciones estoy dando lectura en voz alta a ese libro. En lo más profundo de la identidad de Israel y de la Iglesia cristiana como pueblo de Dios están los mandamientos con los que Dios ilumina e instruye nuestros pasos. Pero la propia Biblia desvela otras maneras de escuchar la guía de Dios, una de las cuales es Jokmá o Sofía, es decir, sabiduría. La sabiduría anda un camino inverso al de los mandamientos. Los mandamientos se entiende que provienen directamente de Dios como anuncios de su voluntad, mientras que la sabiduría nace forzosamente de la experiencia y la observación humanas. Sin embargo, el libro de Proverbios tiene claro que la sabiduría también es un don divino que es tan antigua como el universo y de hecho fue necesaria para que Dios pudiera dar forma al universo y que los que la poseen son seres esencialmente iluminados por la luz del Creador. Hijo mío, no olvides mi instrucción y guarda la memoria de mis mandamientos, porque amplitud de días y años de vida y paz te añadirán. No dejes la compasión y la fidelidad, átatelas al cuello, grábatelas en la losa de la memoria. Entonces encontrarás un trato favorable e ideas claras tanto con Dios como con el hombre. Fíate del Señor con todo tu empeño, pero desconfía de tus propios razonamientos. Profundiza en todas sus conductas, porque Él enderezará tus comportamientos. No te creas ser muy listo. Ten miedo del Señor y aléjate del mal. Esto será medicina para tu panza y un tónico para tus huesos. Honra al Señor con tus propiedades y con lo más selecto de tus ingresos. Entonces se llenarán tus graneros hasta el techo y el vino rebasará tus bodegas. No desprecies, hijo mío, la enseñanza del Señor, ni hagas ascos a sus disciplinas, por cuanto corrige Dios al que ama, como un padre orgulloso de su hijo. Dichoso el hombre que encuentra sabiduría y el hombre que descubre el conocimiento, porque más valioso es que el valor de la plata y es mayor su beneficio que el del oro. Porque más precioso es que las perlas, incomparable con cualquier cosa que se pueda desear. En su mano derecha, amplitud de días, en la izquierda, riqueza y honor. Su conducta, caminos placenteros, todos sus senderos llevan a la paz. Árbol de vida para los que se esfuerzan por conseguirla, dichosos los que se aferran a ella. El Señor fundó la tierra en sabiduría, asentó los cielos en entendimiento, en su conocimiento se evaporan los océanos para que las nubes goteen rocío. Hijo mío, conserva el saber y la reflexión, que no se aparten de tu vista y aportarán vidas enteras a tu existencia y honor sobre tus hombros. Por eso puedes andar seguro por la vida sin que tus pies tropiecen. A la hora de acostarte, no pases miedo. Te acuestas al anochecer y duermes a pierna suelta. No te asustas por el temor repentino ni por la devastación de los perversos, que ya llegará. Porque el Señor está en tu sencillez para guardar tu pie del cepo. No disminuyas el bien allí donde se merece, cuando por Dios es posible realizarlo. No digas a tu compañero, vete y vuelve más tarde, que mañana te lo concedo, cuando ya es posible ahora. No trames perjudicar a tu compañero cuando él se está tranquilo fiándose de ti. No te inventes motivos para llevar a nadie a juicio cuando no te está perjudicando por maldad. No tengas envidia del que comete atrocidades, ni pienses que ninguno de sus actos sea ventajoso, porque el Señor siente asco del malvado, mientras que su consejo está en los que son íntegros. La maldición del Señor sobre la casa del impío, pero Él bendice el hogar de los justos. Jura burlarse de los burlones, mientras que a los humildes concede el trato de privilegio. Los sabios poseerán honor, mientras que los estirados, vergüenza. Hay sabiduría que se entiende independiente de Dios, incluso contraria a los preceptos de Dios. El libro bíblico de Eclesiastés es quizá el ejemplo más claro de la futilidad de perseguir la sabiduría de espaldas a la revelación divina.
Aquel libro no solo proclama a viva voz en cada una de sus páginas la insustancialidad o vanidad de los resultados, sino que encierra un claro reproche de Salomón, el rey, que en lugar de dedicarse a meditar en la ley de día y de noche, como instruye a los reyes el libro de Deuteronomio, dedica todos sus esfuerzos a buscar otra sabiduría diferente en otras fuentes que Moisés. Si te interesa esta manera de entender el libro de Eclesiastés, el capítulo 7 puede funcionar como una síntesis del argumento de todo el libro. Aquel capítulo empieza a enredarse en aforismos cada vez más profundos en apariencia, pero que en realidad resultan contradictorios y carentes de contenido, hasta que culmina en unas declaraciones descabelladas e incomprensibles acerca de las mujeres. El broche de oro lo pone entonces el versículo final. Hizo Dios derecha a la gente, pero ellos buscando y buscando dan muchas vueltas en balde. Sin embargo, la sabiduría que ofrece el libro de Proverbios es una sabiduría iluminada por la revelación divina. Se declara en este capítulo que acabamos de leer como aquella misma sabiduría que estuvo presente en la creación, de la que se valió el Señor para cimentar la tierra y ordenar armoniosamente el universo. Es una sabiduría que instruye a confiar plenamente en el Señor más que en los razonamientos humanos. El contraste más claro de esta sabiduría de Proverbios 3 con la del predicador de las vanidades de Eclesiastés se encuentra seguramente en la concordancia estrecha que vemos aquí con los preceptos de Moisés. Desde el primer versículo se plantea una cierta ambigüedad, donde no se sabe bien si los mandamientos que formula la sabiduría no serán acaso los propios mandamientos de la ley de Moisés, algunos de los cuales incluso prometen también larga vida si se cumple, según Éxodo 20:12. En el versículo 3 no solo tenemos la típica equivalencia entre la misericordia y la verdad que hallamos en el resto de la Biblia, sino que la exigencia de llevarlas atadas sobre el cuerpo recuerda la disposición de Deuteronomio 6:8, y la idea de llevarlas grabadas en el corazón recuerda la idea parecida que propone Jeremías 31:33 para un postrer pacto entre Dios y su pueblo. En los versículos 5 y 6 es en el Señor, no en la propia sabiduría, donde es menester confiar. La guía a seguir es la divina, no la del entendimiento humano. Los versículos 9 y 10 parecerían contemplar la importancia de mantener el programa de sacrificios que instruye Levítico, aunque también las disposiciones de solidaridad para con los económicamente más desfavorecidos en la sociedad. La idea del sufrimiento como purificación y lección de Dios para recapacitar y madurar, que hallamos en los versículos 11 y 12, es esencial en la historia de todo el Antiguo Testamento que viene a ilustrar esto mismo. El castigo divino no está inspirado en la venganza, sino en la intención pedagógica paternal para que lleguemos a ser mejores personas. Estando como está el libro de Proverbios en la Biblia, es imposible leer el versículo 18, que menciona el árbol de la vida, y los versículos 19 y 20 sobre la creación del universo, sin que nos lleven a recordar los primeros capítulos de Génesis. La solidaridad con la necesidad del prójimo, uno de los pilares de la ley, vuelve a aflorar en los versículos 27 y 28. A la inversa, igual que en la ley, conspirar para hacer un mal al prójimo es una abominación que ofende a Dios, según los versículos 29 a 32. El versículo 33 recuerda el bosquejo general de la lección primordial del libro de Deuteronomio, que se explaya detalladamente sobre la bendición y la maldición que se encuentran en la obediencia y desobediencia, respectivamente, de la ley. Sin embargo, con todas las coincidencias de enfoque respecto a la ley que se observan, esta sabiduría tiene su punto de partida en la observación de la naturaleza de las cosas, y en eso se manifiesta como algo claramente distinto a la ley.
Ahora bien, el origen de la ley es un pacto o una alianza entre Israel y su Dios, y tiene como punto de partida unos hechos históricos concretos y particulares. La sabiduría tiene entonces importantes limitaciones, porque la historia de las experiencias de Israel con su Dios, esa manera esencialmente narrativa de contar una relación de un pueblo concreto con su Dios, se presenta como profundamente humana, real, palpable, como recuerdos y pasado de Israel. Así de concreta e histórica, la revelación de Dios en la ley y en la historia de Israel no puede caer en la tentación de las abstracciones teóricas, esa convicción de que el mundo de las ideas y teorías sea más real que las propias experiencias de los seres humanos en el transcurso de sus vidas, generación tras generación. A la vez, es justo señalar que la narrativa bíblica tiene también sus limitaciones importantes. Aquí la tentación sería hacer de aquella experiencia histórica particular un principio absoluto, sacralizar hasta tal punto la historia y las experiencias de Israel que se pierda de vista la posibilidad de que otros pueblos, otras etnias en otros lugares y en otras épocas históricas también hayan experimentado en su propia historia la bondad y la guía de Dios. No sirven para nada entonces las experiencias de los chinos, japoneses e indios, las de los mayas, incas y aztecas, de los maoríes y polinesios. En la medida que la ley y la narrativa bíblica nos obliga a todos a asumir como nuestra una única historia, la de Israel, y muy especialmente si el efecto de ello tuviese que ser la negación de nuestras propias historias, el posicionamiento bíblico parecería arrogante y violento contra otras culturas, lenguas y civilizaciones. De ahí la importancia entonces del reconocimiento de la sabiduría como otra segunda mediadora que nos acerca a la mente de Dios. Si esta sabiduría es compatible con la ley revelada, también es compatible, sin embargo, con el saber popular de muchos otros pueblos. Los aforismos de la sabiduría bíblica tienen, de hecho, paralelos en literatura más o menos análoga de los egipcios y la antigua Mesopotamia. Sus planteamientos no resultarán del todo sorprendentes a ninguna persona más o menos sabia y experimentada, no importa a qué pueblo pertenezca. De ahí que el rango de Sagrada Escritura que tiene la literatura sapiencial bíblica sea de tan singular importancia. Si la Biblia cristiana no tuviese más que esto, podríamos objetar, y con razón, ¿y qué hay de nuevo aquí? ¿No es esto más o menos lo que vienen a decirnos nuestros propios sabios? Pero por otra parte, si la Biblia cristiana careciese de esta literatura sapiencial, podríamos objetar, y con razón, ¿y qué puede tener esto que ver conmigo? ¿Soy yo acaso judía o tengo que hacerme judía para vivir como es debido? Pero cuando la dama sabiduría, Sofía, viene perfectamente ensamblada entre los siervos del Altísimo como una manera adicional, no contraria, sino complementaria de conocer los misterios de Dios, vemos que ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. Que a Dios se lo conoce por sus obras históricas con que se fue revelando a su pueblo escogido, Israel, culminando en el Hijo, el judío Jesús. Y que a la vez se ha ido dando a conocer como aquella sabiduría que ha guiado desde siempre a toda la humanidad, preparándonos a todos para la manifestación del Hijo y para el derramamiento de su Espíritu sobre toda carne. Y por último, antes de abandonar estas observaciones demasiado breves sobre la sabiduría, nunca está de más recordar que en el Nuevo Testamento, entre los dones del Espíritu Santo que Dios reparte a la Iglesia, según 1 Corintios 12, figuran las palabras de sabiduría, de donde aprendemos que es también un elemento indispensable de la espiritualidad cristiana, que no solo para la del Antiguo Testamento. Hasta aquí entonces estas breves reflexiones sobre la sabiduría en el libro de Proverbios. En nuestra próxima presentación veremos lo que aprendemos al respecto en el libro de Job. Hasta pronto.